La vasta cámara del Consejo de la Tierra Unida quedó en silencio mientras la pantalla holográfica cobraba vida. Los representantes reunidos se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en las elegantes naves cristalinas que se acercaban al perímetro de defensa de la Tierra. Las naves serianas se movían con una gracia sobrenatural. Sus agujeros translúcidos refractaban la luz de las estrellas en patrones hipnóticos. La almirante Sarah Chen estaba de pie en el podio, su rostro curtido iluminado por el resplandor holográfico. 20 años defendiendo las colonias de la Tierra le habían enseñado a confiar en sus instintos, y algo en estos extraterrestres activó todas las alarmas en su mente. «Se hacen llamar el Concordato Seriano», anunció. Su voz resonó por la cámara. Su mensaje afirma que buscan el contacto pacífico y el intercambio tecnológico. Sin embargo, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales de energía inusuales de su flota. Sus matrices de escaneo activo en funcionamiento son mucho más potentes de lo necesario para la navegación. El embajador seriano, Valorin, había llegado hacía 3 días. Su forma cristalina y sus movimientos fluidos habían cautivado a los medios, pero Chen notó como sus ojos facetados parecían analizar todo con frío cálculo. El extraterrestre. Las promesas de tecnología avanzada e intercambio cultural sonaban perfectas. Demasiado perfecto. En el centro de mando defensivo bajo Ginebra, el teniente Marcus Rodríguez monitoreaba las transmisiones de cifrado cuántico de la red de defensa orbital de la Tierra. Los cianos habían solicitado que se apagara la red como muestra de confianza. El Consejo había acordado, pero Rodríguez mantenía una red de sensores en la sombra que funcionaba con energía mínima. Esos sensores captaban lecturas preocupantes. El almirante Rodríguez llamó a través del canal seguro. Detectamos microfluctuaciones cuánticas en los armónicos del escudo de la flota Sarana. El patrón coincide con el modelo teórico. Modelos de manipulación cognitiva. Campos. La mandíbula de Chen se tensó. Los serianos no estaban allí por la paz. Intentaban subyugar a la humanidad mediante una sutil manipulación tecnológica. Sus dones probablemente contendrían influencias ocultas diseñadas para hacer que los humanos dependieran gradualmente de la tecnología y las guías sorianas. Pero la humanidad no se había abierto camino hacia las estrellas siendo ingenua. Las duras lecciones de la historia de la Tierra les habían enseñado a sobrevivir, a cuestionar, a prepararse para lo peor mientras esperaban lo mejor. La red defensiva que los uranos creían estaba apagado. En realidad operaba en un estado pasivo revolucionario desarrollado por ingenieros humanos que habían aprendido a ocultar sus verdaderas capacidades en la Cámara de Consejo. Valorin habló con mesurada confianza. «Les ofrecemos las llaves de las estrellas», proclamó el embajador alienígena. Su forma cristalina calzando su especie. «Es prometedor, pero necesitan orientación para evitar los errores que otros han cometido. Acepten nuestra ayuda y los elevaremos». Chen observó cómo varios miembros del Consejo asentían, aparentemente fascinados por las palabras del embajador en presencia, pero también notó que otros permanecían quietos, con ojos agudos y evaluadores. La humanidad no había sobrevivido a innumerables guerras, desastres y desafíos al ser fácilmente influenciada por bonitas promesas en órbita. La flota seriana se había posicionado en lo que parecía ser una formación surmonial, pero los sensores de Rodríguez revelaron la verdad. Estaban en una configuración de ataque óptima, oculta tras la fachada de la diplomacia. El posicionamiento inicializó el protocolo. Darkness ordenó Chen a través de su enlace neuronal a través de la red de defensa de la Tierra. Los procesadores cuánticos comenzaron a ejecutar comandos que habían sido preparados exactamente para este tipo de situación. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo a esperar la paz mientras se preparaba para la traición. Las siguientes palabras del embajador confirmaron sus sospechas. «Hemos accedido a sus registros históricos. Valor anunció que su especie tiene un pasado violento. Necesita orientación. La tecnología que ofrecemos ayudará a calmar estas tendencias agresivas». Chen dio un paso adelante. Su voz era clara e inquebrantable. «Embajador Valorin, agradecemos su oferta. Sin embargo, hemos detectado los campos de manipulación cuántica que sus naves intentan establecer. Nuestro pasado violento nos ha enseñado muchas lecciones. La principal de ellas es reconocer cuando alguien intenta controlarnos». La forma cristalina del embajador parpadeó con sorpresa. Su suave fachada se agrietó por un instante. «Esas lecturas de las que hablas son imposibles. Tu tecnología no es lo suficientemente avanzada como para detectar tu influencia cognitiva. Intentas mantener defensas activas mientras pareces vulnerable». La sonrisa de Chen era fría. «La mayor fortaleza de la humanidad
No es nuestra tecnología, embajador, es nuestra capacidad de aprender de cada desafío que enfrentamos. En toda la Cámara, los miembros del Consejo que parecían extasiados ahora se sentaron derechos, sus ojos claros. La aparente susceptibilidad a la influencia soriana había sido un acto cuidadosamente coreografiado, coordinado a través de sutiles señales de la red neuronal. Tu especie es ya un valor, dijo su tono endurecido. No puedes comprender la complejidad de la civilización galáctica. Ofrecemos orientación libremente, pero respondes con acusaciones y paranoia. Lo comprendemos perfectamente, respondió Chen. Comprendemos que las especies verdaderamente benévolas no intentan manipular en secreto a quienes reclaman. Comprendemos que tu flota es una formación de ataque, no una configuración diplomática. Y comprendemos que subestimaste gravemente a la humanidad. La red de defensa se activó repentinamente no desde su aparente estado inactivo, sino desde su estado de espera real. Capacidades reveladoras mucho más allá de lo que los Zeta habían detectado. Barreras cuánticas se materializaron alrededor de la Tierra incorporando tecnologías que los extraterrestres creían imposibles de desarrollar para los humanos. Esta es su única advertencia, anunció Che mientras plataformas de armas ocultas se revelaban por todo el sistema solar. Retiren su flota y cesen sus intentos de manipulación. La humanidad está dispuesta a entablar verdaderas relaciones diplomáticas, pero no seremos controlados. La forma cristalina de Valtor impulsó con que podría haber sido ira o miedo. No entienden lo que están rechazando. El anuncio conquistado ha guiado a docenas de especies a la iluminación. Sus resistencias sin precedentes. No. El embajador Chen corrigió su incapacidad para comprendernos. No tiene precedentes. La historia de la humanidad está llena de quienes pensaron que podían subyugarnos mediante tecnología superior o manipulación sutil. Todos aprenden la misma lección. No somos presa fácil. Las naves de resurrección comenzaron a mover su formación, cambiando, pero las defensas de la Tierra ya estaban rastreando cada vector posible, cada arma potencial. La humanidad había pasado generaciones preparándose para este momento, aprendiendo de sus propios conflictos e imaginando cómo enfrentarían las amenazas de las estrellas. El anuncio conquistado no olvidará esto. Valfor y más advirtieron que su forma comenzaba a desvanecerse mientras se preparaba para regresar a su nave. ¿Has rechazado el paraíso? No. Chen respondió con su voz cargando con el peso de la historia humana. Hemos rechazado cadenas disfrazadas de regalos. Recuerda este día, embajador. Recuerda que la humanidad vio a través de tu engaño y recuerda que estamos listos si eliges regresar con intenciones menos pacíficas. Mientras la flota sariana se retiraba del espacio terrestre, la Cámara del Consejo estalló en una discusión, pero la atención de Chen ya estaba centrada en el futuro. Sabía que los Zoran regresarían y que la humanidad estaría lista. Habían sobrevivido a su propio pasado violento no negándolo, sino aprendiendo de él, fortaleciéndose a partir de sus cicatrices. El primer contacto con los Zerra había revelado una verdad crucial para la galaxia. La humanidad no era una especie que deba subestimarse. Se habían enfrentado a sus demonios, aprendido de sus errores y emergido más fuertes. Y ahora, mientras miraban a las estrellas, llevaban consigo esas lecciones. El precio del primer contacto había sido la destrucción de la paz, pero la humanidad había pagado precios mucho más altos en su historia. Afrontarían lo que viniera después, como lo habían enfrentado todo antes, con determinación. El ingenio y la inquebrantable voluntad de permanecer libres 6 meses después del fallido contacto diplomático, la colonia exterior de la humanidad prosperó bajo una paz inestable en Nuevo Edén, el asentamiento humano más grande más allá del alma. El cielo nocturno brillaba con las luces de las plataformas agrícolas orbitales. Pero en el centro de comando de defensa de la colonia, la comandante Maya Patel observaba sus sensores cuánticos con creciente preocupación. Otra lectura de la sombra informó al comando de la Tierra. La tercera esta semana. Algo está investigando un perímetro defensivo que usa tecnología que casi enmascara su firma. Lo que los serianos desconocían era que los humanos se habían estado preparando para la guerra espacial desde antes de llegar a las estrellas. Cada colonia, por pequeña que fuera, tenía capacidades defensivas que superaban con creces su aparente nivel tecnológico. La humanidad había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia dependía de ocultar su verdadera fuerza. El ataque, cuando llegó, fue sutil y afectó simultáneamente a una docena de colonias humanas. Los sistemas de comunicación comenzaron a experimentar fallas misteriosas. Las plantas de procesamiento agrícola informaron de extrañas fallas en los equipos.
Las instalaciones médicas descubrieron que sus herramientas de diagnóstico daban lecturas erráticas. Pero los serianos cometieron un error crucial. Asumieron que la humanidad dependía únicamente de su tecnología avanzada. No entendían que cada colonia humana estaba diseñada con múltiples redundancias, incluyendo sistemas de respaldo primitivos, inmunes a interferencias sofisticadas en las profundidades del búnker de mando de Nuevo Edén. La doctora Elena Santos estudió el patrón de fallas. Su experiencia en computación cuántica y guerra histórica le dio una perspectiva única. Intentan ayudarnos sin disparar un tiro, le explicó al comandante Padle. Estrategia clásica, deshabilitar infraestructura, crear. El pánico esperó a que rogáramos ayuda, pero el pánico nunca llegó. En cambio, los colonos humanos cambiaron sin problemas a sistemas de respaldo. Las plataformas agrícolas cambiaron a controles manuales. Las instalaciones médicas activaron los protocolos de emergencia que se habían inculcado a cada ciudadano desde la fundación de la colonia. Lo que parecía un caos para los observadores, las acciones de Sur eran en realidad una danza de supervivencia cuidadosamente orquestada. El almirante Chen, que monitoreaba desde la Tierra, reconoció la verdadera amenaza oculta en el ataque de deserción. No solo están tratando de deshabilitar nuestras colonias, anunció a Consejo de Emergencia. Están recopilando datos. Cada sistema que interrumpen les da información sobre nuestras capacidades y respuestas. Pero la humanidad había aprendido a convertir la adversidad en ventaja. Cada sonda y ataque seriano se analizaba meticulosamente, revelando información crucial sobre sus capacidades tecnológicas y su doctrina táctica. Los humanos parecían simplemente defenderse, pero en realidad se estaban preparando para algo mucho más significativo en la colonia de Arcturus Prime. Los cianos intentaron intensificar sus ataques. Una flota de naves furtivas emergió del espacio cuántico esperando encontrar un asentamiento vulnerable, justo para la intimidación. En cambio, se encontraron atrapados en un red de anomalías gravitacionales, diseño humano, campos trampa disfrazados de fenómenos naturales, cerraduras cuánticas activadas, informó el capitán James Shen, hijo del almirante Chen desde el puente de la plataforma de defensa oculta. Sus naves están atrapadas en nuestros campos de gravedad. ¿Deberíamos activar el resto de la sorpresa? La respuesta del almirante Chen resonó a través de la comunicación cuántica. Muéstrales qué sucede cuando subestiman el ingenio de la humanidad. El espacio alrededor de Arcturus Prime cobró vida con plataformas de armas ocultas en campos de asteroides y nubes de gas. Pero en lugar de destruir las naves de resurrección atrapadas, los humanos hicieron algo inesperado. Las capturaron intactas utilizando tecnologías de abordaje avanzadas que los alienígenas creían que superaban la capacidad humana. Las tripulaciones serianas, enfundadas en sus trajes ambientales cristalinos, se encontraron frente a marines humanos con armaduras potenciadas que parecían engañosamente rudimentarias, pero resultaron ser notablemente efectivas. Los alienígenas esperaban pánico y desorganización, pero se encontraron con equipos perfectamente coordinados que se movían con la precisión de una larga práctica. Bienvenido al espacio humano, transmitió el capitán Chen al capturado Sur. Comandante, quizás ahora entiendas por qué. La manipulación falló. Nos hemos estado preparando para amenazas como la tuya desde antes de dejar la Tierra. Las naves capturadas proporcionaron una gran cantidad de información sobre la tecnología y las estrategias arianas, pero lo más importante es que revelaron algo que envió ondas de preocupación a través del liderazgo del Concordet. Los humanos no solo se defendían, sino que estaban aprendiendo, adaptando y mejorando su tecnología a un ritmo que los SAR sabían. En la Tierra, la almirante Chen presentó los hallazgos al Consejo. Los serianos operan según el principio de superioridad tecnológica. Ella explicó que creen que la tecnología avanzada equivale automáticamente a la victoria, pero la historia de la humanidad nos ha mostrado innumerables ejemplos de fuerzas supuestamente superiores derrotadas por quienes subestimaron. Las cámaras de Consejo mostraban el alcance de los intentos de infiltración serianos en el espacio humano, pero junto a cada punto de actividad de la IA había un marcador que mostraba las contramedidas humanas, muchas de las cuales se habían desarrollado y desplegado en tiempo real a medida que se desarrollaban los ataques. Hemos confirmado lo que sospechábamos. Chen continuó. Los serianos nunca se han encontrado con una especie que pueda resistir su superioridad técnica. No entienden que la mayor arma de la humanidad no es nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de adaptación y superación.
En las semanas siguientes, los arianos lanzaron ataques cada vez más desesperados contra las colonias humanas, solo para descubrir que cada movimiento era anticipado. La aparente vulnerabilidad de la humanidad había sido una ilusión cuidadosamente elaborada que ocultaba capas de defensas y contramedidas que se habían estado gestando durante generaciones, pero los humanos no solo ofendieron a todos. El ataque surano se encontró con una respuesta calculada que reveló solo una fracción de las capacidades humanas. Mientras reunían información crucial sobre su adversario, los alienígenas creían que se enfrentaban a una especie primitiva que luchaba por resistir la tecnología superior. En realidad, se enfrentaban a un oponente que había convertido su arrogancia en un arma contra ellos a medida que los ataques fallidos se intensificaban. El concordato seriano se enfrentaba a una situación sin precedentes. Sus intentos de conquista sutil no solo habían fracasado, sino que habían expuesto las vulnerabilidades de sus propias estrategias. Las especies que habían descartado como primitivas habían demostrado ser guerreros sofisticados que habían aprendido de cada conflicto en su historia silenciosa. El escenario estaba listo para una confrontación que sacudiría la comprensión de la galaxia sobre el poder y el progreso. La humanidad había resistido el ataque silencioso, pero sabían que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y los hijos de la Tierra estaban listos para mostrar a las estrellas lo que realmente significaba enfrentarse a una especie forjada en el crisol de la supervivencia. El alto mando sariano recibió la señal de su puesto fronterizo demasiado tarde para cuando sus sensores cristalinos registraron la llegada de la flota humana a su estación de defensa supuestamente inexpugnable. Ya estaban comprometidos. Esperaban que cualquier ataque humano se anunciara con firmas de energía primitivas y torpes saltos más rápidos que la luz. En cambio, las naves de guerra de la humanidad emergieron del espacio cuántico con una precisión que no debería haber sido posible para una especie tan joven. El almirante Chen estaba de pie en el puente de Prometeo, la nave de guerra más avanzada de la Tierra. Su diseño era engañosamente simple. Los arianos la habían descartado como rudimentaria cuando sus exploradores de largo alcance la detectaron por primera vez. No se habían dado cuenta de que su aparente simplicidad ocultaba capas de tecnología que la humanidad había desarrollado en secreto durante siglos de preparación para este preciso momento. Todas las naves ejecutan la Operación Trueno. Chen comandó la flota humana. Se movió con perfecta coordinación. Cada nave implementó tácticas que se habían refinado a través de innumerables simulaciones. Su formación no era solo una estrategia militar, era la culminación de la larga historia de guerra de la humanidad adaptada a la complejidad del combate espacial. La estructura cristalina de la estación de defensa seriana brilló al activar sus escudos de nivel más alto, pero los humanos no estaban apuntando a sus defensas. Directamente en lugar de eso, el torpedo cuántico golpeó puntos precisos en el espacio alrededor de la estación, creando una red compleja de distorsiones gravitacionales que los seranos nunca habían visto antes. La arrogancia de su especie lo ciega. Chen le transmitió al comandante de la estación: «Usted pensó que estábamos mostrando todas nuestras capacidades durante sus ataques a nuestras colonias. Nunca se preguntó por qué una especie con una historia tan violenta revelaría todas sus fortalezas en el centro de comando de la estación». El liderazgo sariano observó con incredulidad cómo sus sensores avanzados comenzaron a los humanos no estaban usando la fuerza bruta, estaban implementando la guerra a un nivel que el concordato había combatido, imposible para una civilización tan joven. La capitana Sara Martínez, al mando del crucero sigiloso Usadou, lideró la siguiente fase del ataque. Su nave, completamente invisible para los sensores serianos, desplegó enjambres de drones autónomos que habían sido camuflados como escombros. Durante encuentros anteriores, estas máquinas, producto de siglos de investigación robótica humana, comenzaron a desmantelar sistemáticamente las defensas externas de la estación. «Aprendimos de cada guerra que libramos», Martínez le transmitió a su tripulación. «Cada conflicto en la Tierra nos enseñó algo. Llevamos esas lecciones a las estrellas, sabiendo que no estábamos solos aquí afuera, sabiendo que algún día necesitaríamos todo lo que aprendimos». Los cianos lanzaron sus naves cristalinas de contraataque, emergiendo del espacio cuántico en perfecta formación. Pero los humanos también lo habían anticipado. La aparentemente vulnerable flota humana se dividió repentinamente en grupos más pequeños, ejecutando maniobras que explotaron las debilidades en la doctrina táctica seriana, debilidades que habían identificado durante los meses previos de operaciones defensivas. El Dr. Marcus Gwon monitoreaba la batalla desde el Comando Estratégico de la Tierra. Sonrió sombríamente mientras los datos fluían.
Su equipo había pasado años analizando cada fragmento de información sobre la tecnología y las tácticas serianas. Construyeron toda su sociedad bajo la premisa de la superioridad tecnológica. Explicó a los miembros del Consejo que observaban que nunca desarrollaron las habilidades para luchar contra un enemigo que pudiera igualarlos. La batalla se desarrolló en un espacio tridimensional como un juego de ajedrez mortal. Cada movimiento seriano se encontraba con una respuesta que parecía imposible. Cada estrategia que intentaban se volvía en su contra. Los humanos lucharon con una combinación de tecnología avanzada e innovaciones tácticas que dejaron a sus oponentes tambaleándose. Envía a los espectros. Ordenó y un nuevo tipo de nave apareció en el campo de batalla. Estas naves, más pequeñas que las naves de guerra tradicionales, implementaron tecnología que los humanos habían desarrollado al estudiar los fenómenos naturales en la Tierra. Podían atravesar la materia sólida, pasar escudos que los Sans consideraban impenetrables. El comandante Surano, con su forma cristalina pulsando con angustia, finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su oponente. La humanidad no solo se había estado defendiendo durante los ataques anteriores, sino que también había estado estudiando, aprendiendo y preparándose para este momento. ¿Cómo se transmitía a medida que sus fuerzas fueron neutralizados sistemáticamente? Su especie es demasiado joven para tales capacidades. Tuvimos buenos maestros, respondió Chen. Cada tirano que intentó conquistarnos, cada guerra que peleamos entre nosotros, cada desafío que enfrentamos, todos nos enseñaron algo. Aprendimos que la verdadera fuerza no se trata de tener la tecnología más avanzada. Se trata de entender cómo usar lo que tienes. Lo más importante, entender a tu enemigo. La batalla concluyó no con la destrucción de las fuerzas aranas, sino con su completa neutralización. Las naves humanas habían desactivado sus armas, atrapado sus naves en campos gravitacionales y demostrado sistemáticamente superioridad en todos los aspectos del combate espacial. Esta es la respuesta de la humanidad a sus intentos de subyugar. Chen anunció a los comandantes arianos capturados: no somos la especie primitiva que pensaban que éramos. Somos los descendientes de innumerables guerreros, sobrevivientes e innovadores. Cada batalla en nuestra historia nos preparó para este momento. Las noticias de la batalla se extendieron por el espacio sacano. Sus líderes se enfrentaron a una realidad incómoda. Habían descartado a la humanidad como primitiva porque no entendían que la violenta historia de la Tierra no la había debilitado, sino que la había forjado. Algo sin precedentes en la galaxia. La estación Saran capturada reveló secretos tecnológicos que confirmaron las sospechas de la humanidad. El Concordato había construido su imperio subyugando especies que eran genuinamente primitivas, usando su tecnología avanzada para establecer su dominio. Nunca se habían enfrentado a una especie que se había desarrollado en secreto, ocultando sus verdaderas capacidades detrás de una fachada de simplicidad. En la Tierra, el Consejo se reunió para discutirla. Siguiente fase de los incapacitaron, los capturaron y los volvieron contra sus antiguos amos. Fue una demostración no solo de poder, sino de un enfoque fundamentalmente diferente de la guerra en la autoridad central seriana. El liderazgo se enfrentó a una realidad que nunca imaginaron posible. Su imagen de superioridad, cuidadosamente mantenida, se estaba desmoronando. Las especies que habían estado bajo su guía durante generaciones estaban declarando su independencia. Muchos de ellos buscaban alianzas con la humanidad. ¿Cómo los detenemos?, exigió Valks. Su forma cristalina se fracturaba bajo presión. Cada derrota trae más sistemas a su causa. No solo están ganando batallas, sino que están ganando corazones y mentes. La respuesta vino de una fuente inesperada. Un analista junior que revisaba datos históricos hizo un descubrimiento asombroso. Los humanos no solo estaban luchando en la guerra actual, sino que estaban desmantelando sistemáticamente toda la fundación de poder seriano. Cada victoria exponía otra mentira, otra manipulación que había mantenido el Concordato en control en la Tierra. El almirante Chen presentó la fase final de la estrategia de la humanidad al Consejo. Los serianos construyeron su imperio sobre la base de la suposición de su propia superioridad. Ella explicó: no solo estamos robándolos. Estamos equivocados. Le estamos mostrando a la galaxia un camino diferente. Cada especie que liberamos se convierte en otro clavo en el ataúd de su imperio. Los Kalans fueron los primeros en aliarse formalmente con la humanidad, pero otros lo siguieron rápidamente. Las especies que habían dependido de la tecnología seriana se encontraron aprendiendo los principios humanos de innovación y autosuficiencia. El imperio que se había mantenido durante milenios se estaba derrumbando no solo por una derrota militar,
sino por la propagación de ideas peligrosas. Independencia, creatividad, autodeterminación. A medida que el imperio seriano se desmoronaba, sus líderes finalmente entendieron su error fatal. Habían descartado a la humanidad como primitiva porque los humanos no siguieron su camino predeterminado de desarrollo. Nunca se dieron cuenta de que esta misma diferencia, la naturaleza caótica, creativa y resiliente de la humanidad, era lo que los hacía tan formidables. Su imperio cae, no porque seamos más fuertes, transmitió el almirante Chen a la autoridad central Saria, sino porque nunca entendieron qué es la verdadera fuerza. No se trata de tener la tecnología más avanzada o la flota más grande. Se trata del espíritu que nos impulsa a innovar, a adaptarnos, a superar el mensaje difundido por la galaxia. La humanidad no era solo otra especie la que guiaron controlados. Eran algo nuevo, una fuerza que había transformado las cicatrices de su violenta historia en sabiduría, sus luchas en fuerza, su creatividad en poder. Y mientras el imperio seriano colapsaba, las estrellas mismas parecían contener la respiración esperando ver qué resurgiría de las cenizas del antiguo orden. Las agujas cristalinas del corazón primordial de Sara, del otrora poderoso Concat, reflejaban la luz de 3 soles sobre su superficie durante milenios. Estas torres se habían erigido como símbolos de poder incuestionable. Ahora presenciaban el fin de una era. Una flota combinada de naves humanas y alienígenas liberadas se mantenía en posición sobre el planeta. Su presencia, un testimonio de cuán bajo habían caído los poderosos. La almirante Sara Chen se encontraba en el puente de Prometeo observando cómo encajaban las últimas piezas. El liderazgo seriano se había retirado a su mundo natal. Reunía a sus fuerzas restantes para una última batalla. Pero incluso ahora no entendían a qué se enfrentaban realmente. La transmisión final de comando de la Tierra confirmó que el teniente Rodríguez informó que la operación Fénix estaba lista para proceder. El plan que la humanidad había puesto en marcha no era solo militar. La victoria se trataba de remodelar fundamentalmente la comprensión de la galaxia sobre el poder y el progreso. Los arianos habían construido su imperio sobre la premisa de la superioridad tecnológica. La humanidad estaba a punto de mostrarles a ellos y a la galaxia que la verdadera fuerza provenía de algo mucho más profundo. La imagen del comandante supremo Val X apareció en la pantalla de comando. Su forma cristalina mostraba signos de fracturas por estrés, manifestaciones físicas de la presión que enfrentó. Han ganado muchas batallas, humanos, anunció. Su tono era una mezcla de resignación y desafío, pero el Prime de Sura nunca caerá. Nuestros sistemas defensivos han estado reuniendo poder durante siglos, no puedes romperlas. La respuesta de Chen fue tranquila y mesurada. No estamos en ningún lugar para romper tus defensas, comandante. Estamos aquí para mostrarte lo que no entendiste sobre la humanidad desde el principio. A su señal, la flota humana comenzó a moverse, pero en lugar de atacar, tomaron posiciones que parecían no tener sentido táctico. Los arianos se quedaron confundidos cuando sus enemigos parecieron volverse vulnerables. Tu estrategia final es rendirte. Valks preguntó con genuina confusión en su voz. No, Chen respondió. Nuestra estrategia es enseñar. Ella asintió a su oficial de comunicaciones. Activa la red de resonancia cuántica. A través de la vasta flota, las naves humanas comenzaron a emitir patrones de energía calibrados con precisión. Estas ondas no eran armas, eran señales de comunicación que alcanzaban algo que los Ara nunca habían considerado una amenaza en las profundidades de la superficie cristalina de Serax Prime. La maquinaria antigua cobró vida. Los sistemas de defensa automatizados del planeta, que los arianos habían creído arrogantemente más allá de cualquier influencia externa, comenzaron a responder a las señales humanas. Imposible. Valks exclamó, su forma parpadeando con angustia. Esos sistemas están aislados. Ninguna fuerza externa puede asumir. Tu tecnología estaba más allá de nuestro entendimiento. Chen interrumpió justo. ¿Cómo asumiste que éramos primitivos porque no seguimos su camino de desarrollo? Pero la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven barreras. La doctora Elina Santos, monitoreando desde su posición en el Prometheus, observó cómo sus teorías se demostraban correctas. Los serianos construyeron sus sistemas defensivos sobre principios fundamentales de la mecánica cuántica. Ella explicó a la tripulación del puente, pero nunca imaginaron que alguien abordaría esos principios desde una dirección completamente diferente. La superficie de Sax Prime comenzó a brillar. Capas de sistemas defensivos se activaron no para atacar a la flota humana, sino para responder a sus comunicaciones.
Los humanos no intentaban destruir las defensas. Les hablaban usando principios de física cuántica que los Sans nunca habían considerado. Verás, el comandante Chen continuó mientras observabas nuestras naves y armas. Estudiabas nuestra obvia tecnología. Te perdiste lo que hace a la humanidad verdaderamente única. No solo construimos sobre el conocimiento existente, lo cuestionamos, lo remodelamos, lo vemos desde nuevos ángulos. Las torres cristalinas de la ciudad capital comenzaron a resonar con las señales humanas, lo que parecía caos para los Zeta. Sus acciones fueron, en realidad, una demostración cuidadosamente orquestada de comprensión que iba mucho más allá del mero avance tecnológico. Toda su civilización se basa en la suposición de progreso lineal. Chen explicó. Ustedes creen que el avance tecnológico sigue un solo camino y que las especies pueden juzgarse por su recorrido, pero la historia de la humanidad nos enseñó algo diferente en el planeta. Las armas y los sistemas de defensa de Suran continuaron respondiendo a las señales humanas, no apagándose, sino operando de maneras que sus creadores nunca imaginaron posibles. Fue una demostración no de poder destructivo, sino de profunda comprensión. Cada desafío que enfrentamos en la Tierra nos obligó a pensar de manera diferente. Chen continuó. Guerras, desastres, limitaciones tecnológicas, todos nos enseñaron que nunca hay una sola solución, nunca hay un solo camino a seguir. El verdadero avance proviene de comprender esta verdad fundamental. Valks observó en un silencio atónito cómo las defensas de su mundo se transformaban no en armas, sino en una demostración de todo lo que su civilización no había logrado comprender sobre la humanidad. Podríamos destruir sus defensas, dijo Chen en voz baja. Podríamos volverlas contra ustedes, como podrían esperar. En cambio, les estamos mostrando algo mucho más importante que los principios. Construiste tu imperio sobre. Tuviste defectos desde el principio. La flota reunida de especies liberadas observó con asombro cómo la humanidad demostraba no solo destreza tecnológica, sino una forma fundamentalmente diferente de pensar sobre el progreso y el poder. Tu imperio ha terminado. Chen anunció que no era porque fuéramos más fuertes, sino porque nunca entendiste qué es la verdadera fuerza. No se trata de tener lo más avanzado. La tecnología o la civilización más antigua se trata de la capacidad de adaptarse, pensar de manera diferente, ver más allá del camino obvio. Al final, la caída del concordato seriano no llegó con una batalla masiva, sino con una lección. Sus sistemas defensivos, reprogramados por el ingenio humano, se convirtieron en una red de comunicación y cooperación. Sus armas, entendidas como fundamentales por los científicos humanos, se transformaron en herramientas para la paz cuando las agujas cristalinas de Sax Prime reflejaron la luz de 3 soles. Iluminaron no solo el final de un imperio, sino el amanecer de una nueva era. La humanidad había demostrado que el verdadero poder no reside en la superioridad tecnológica, sino en la capacidad de comprender, adaptarse y crecer. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Las especies que habían observado y aprendido de la victoria de la humanidad comprendieron que habían presenciado algo sin precedentes, no solo la caída de un imperio, sino el surgimiento de una nueva forma de pensar sobre la civilización misma y en la vasta oscuridad entre las estrellas. El mensaje de la humanidad resonó con claridad. La verdadera fuerza no proviene del poder sobre los demás, sino de la sabiduría para ver más allá de las propias suposiciones, el coraje para cuestionar las verdades establecidas, y la humanidad utilizará ese entendimiento para el beneficio de todos.